Buenos días, Dios les bendiga. Me da gusto saludarles, qué bueno que nos sintonizas. Y soy el pastor David Camela. Bueno, tenemos un mensaje de parte de la Iglesia Evangélica Salem de México. Queremos que nos acompañes todos los domingos en esta cuarentena. Estamos transmitiendo a las 11 de la mañana. Estamos revisando algunos temas de la Biblia en relación a cuarentena. Cuarentena es un periodo, es un término de días que la Biblia tiene repetidamente en varios lugares. Y en esta ocasión estamos revisando la cuarentena de el éxodo de Israel desde Egipto, y este es el tercer capítulo. Queremos que estés con nosotros. Y te pido ahí en tu lugar, ahí en tu casa, inclina tu rostro, vamos a hacer una oración y continuamos con nuestro estudio. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, en este día que traigas a nuestro corazón un mensaje que sea de grande bendición. Señor, en este tiempo que tanto lo necesitamos, queremos que tú nos hables, no permitas que hable el hombre. Queremos escucharte a ti. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, y te damos gracias. Amén. Bueno, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes la última vez que platiqué con ustedes? Había cruzado ya el Mar Muerto en un milagro sobrenatural, perdón, el Mar Rojo, en un milagro sobrenatural. Y este es el éxodo de este pueblo. Este es el tercer capítulo. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar lo que es el canto de Moisés después de haber cruzado este mar. Lo acompaña también en los últimos dos versículos su hermana María. Y acuérdense ustedes que este éxodo tiene alrededor de 1446 años antes de Cristo. En esta ocasión recordamos estos 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel, y quiero llevarles a Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, que dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Este es el éxodo del pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Claro que nosotros no pensamos tener una cuarentena tan larga, pero vamos a ver qué enseñanzas tiene esta cuarentena de 40 años que estamos estudiando. Te repito, vamos a revisar lo que es el cántico de Moisés, después de que el pueblo de Israel pues pasa ese mar rojo por el poder sobrenatural de Dios. E inmediatamente el pueblo está admirado de lo que está presenciando, está viendo incluso cómo sus opositores, cómo los que los habían esclavizado durante tantos años, tantas centurias, son más de 400 años de esclavos ahí en Egipto, y ellos entonces prorrumpen en una exaltación de alabanza y de adoración a Dios. Se considera que este canto de Moisés, este poema, es el más antiguo de toda la historia de la humanidad. Los estudiosos de la gramática y de la poesía consideran que este es el poema más antiguo de la humanidad. Y quisiera revisar estos versículos el día de hoy contigo. 11 veces este canto, 11 veces Dios es nombrado por su nombre sagrado. Y 36 pronombres personales más se refieren a él. Nadie se adjudica las alabanzas y la adoración en este canto, excepto el Señor Dios Todopoderoso. Cada israelita sabía que era el Señor quien les había dado la libertad, y estaban entonces dándole toda la honra y toda la gloria a Dios. Empezamos a revisar este canto. Dice el versículo número 1 de este capítulo 15 del Éxodo: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra dice:
Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El pueblo estaba admirado al ver todo esto. El Señor es mi fuerza, decían, y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Ahí subrayé la frase Dios de mi Padre. El Dios de mi Padre, a él estaba cantándole Moisés, porque el Señor ya había hablado con él en el desierto y le había dicho que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor le dice en Éxodo 3:5, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Así es de que él está totalmente consciente de que este milagro lo hizo el Dios de sus padres. Y está dándole todo el crédito a ese Dios todopoderoso que es un Dios de generaciones. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es un Dios de todas las generaciones. Dios es el mismo Dios el nuestro. Dice, el Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Ellos estaban presenciando todo este espectáculo impresionante que sucedió en la historia de la humanidad. Y bueno, continúa el cántico. Dice, tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como el rastrojo. Estaba repetida esta frase ahí. Dice, tu diestra, Señor, se reveló con gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Habla acerca de la diestra. La diestra es por lo regular la mano más fuerte en los seres humanos. Y él está hablando de ese poder maravilloso de Dios. La diestra, dice, representa el poder y la autoridad de Dios. En Salmo capítulo 100 o el Salmo 118, 15 y 16 dice, gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque la diestra del Señor está con nosotros en la casa de los justos, dice estos versículos. La diestra del Señor, ellos estaban contentos y alabando al Señor. Aquí hay dos cosas importantes que destacar en este cántico. Hay frases que son alabanza y hay otras frases que son adoración a Dios. No es lo mismo alabanza que adoración. Alabanza es hacer una exaltación de lo que Dios hace. Y Dios en esta ocasión salva a los oprimidos. Dios deshace las obras de los malos y Dios tiene poder sobre la creación. Ellos están presenciando esto y dan entonces un cántico que tiene mezclada tanto la alabanza como frases también de adoración. Y la adoración es la exaltación de lo que Dios es. La alabanza es la exaltación de lo que Dios hace, y la adoración, repito, es la exaltación de lo que Dios es. Y se exalta en esta ocasión los atributos naturales de Dios, que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Exalta sus atributos también morales de lo que Dios es. Es un Dios salvador, es un Dios misericordioso, Dios redentor, guiador, santo y maravilloso. Eso es lo que Dios es. Y en este cántico se están recordando en alabanza y adoración. Sigue el cántico, el versículo número 8 dice, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas.
se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Ellos están cantando esto al Señor. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, decían los egipcios. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar, se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él nos impresionará siempre con sus obras, con sus hechos. Continúa el cántico de Moisés. Dice, extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Y bueno, sigue el cántico. Y dice, los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste. Tuvieron miedo, y ahí hace mención de 3 pueblos. Tuvieron miedo los hijos de Edom, los edomitas. En Deuteronomio 2:4 dice, dale órdenes al pueblo, pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir, aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. Los hijos de Edom tenían miedo, los hijos de Moab también tenían miedo. Y esto está en Números 22:3. Los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Y por último se mencionan aquí a los cananeos. Josué 2:10 dice, tenemos noticias de que el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Los pueblos alrededor tuvieron miedo al saber la noticia de las maravillas del Señor. Y bueno, esto es también para nosotros digno de un temor santo al Dios Todopoderoso. Tú los harás entrar, dice el cántico de Moisés, y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Pero ¿sabes qué? En este cántico, al escuchar estas frases, me recordó también que este cántico, el cántico de Moisés, no solamente se entonó cuando el Mar Rojo fue abierto, sino que se entonará cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Ahí el Apocalipsis capítulo 15 tiene estos versículos. Dice, en ambos textos se refiere, tanto en el Éxodo 15 como Apocalipsis 15. Y habla de la grandeza del Señor, de la obra. En ambos textos se refiere a la libertad efectuada por la obra magnífica de Jehová. El Señor libró a Israel al derrotar el ejército de Egipto, y en el Calvario realizó una libertad más grande al derrotar a Satanás y a la muerte. Así es de que este cántico se vuelve a entonar y tú y yo tenemos la esperanza de volverlo a escuchar allá en las mansiones celestiales juntamente con Cristo. Dale un fuerte aplauso a ese Dios victorioso por generaciones. Apocalipsis 15, 3 y 4 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Este cántico
dice la Escritura, no podemos revisar todo, pero será entonado también junto con todos aquellos que han vencido a la bestia, al sello de la bestia y a su persecución, frente también a un mar, pero ya no va a ser el mar rojo, va a ser un mar, como dice el Apocalipsis en estos capítulos, un mar de vidrio como con fuego ardiente. Así es de que, pues hay mucho parecido. Yo le encontré al mar rojo que ellos atravesaron y el mar de vidrio mezclado con fuego que va a haber en el cielo. Los dos con mucho parecido, los dos entonándole al Señor el mismo cántico. Dale un fuerte aplauso al Señor. Grandes y maravillosas son sus obras. Dios Todopoderoso. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Y continúa hablando este cántico, pero ahora repiten las estrofas también Miriam. Es lo que se llama en el registro bíblico como el cántico de Miriam o de María. Y dice el versículo 20, entonces María la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Esto es algo sorprendente, porque Miriam o María, que es lo mismo, es la misma persona, ya tenía, como vemos aquí, 90 años. Dice aquí María, la hermana de Moisés, que también era profetisa, empezó a dirigir a las mujeres en la danza de júbilo. Pero ya María tenía aproximadamente 90 años de edad, pero tocó su pandero y empezó a dirigir un coro de cantantes mujeres que también tocaban. No hay límite para la alabanza, no hay límite de edad para la alabanza y la adoración al Señor. Todos, niños, adultos, ancianos, podemos entonar alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. Que el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Las mujeres han cantado, según la historia bíblica, en varias ocasiones. Ahora bien, dice, cuando el ejército regresó, el primer libro de Samuel 18 dice, ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y de panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Las mujeres participan en la alabanza y en la adoración con cánticos y con júbilo y con instrumentos musicales. Todo estaba bien, ¿sí? Todo era alegría y gozo. Pero el Señor le manda a Moisés que marchen de ese lugar en donde estaban. Entonces, el relato bíblico dice que marcharon de ahí, dejaron el mar rojo ahogando a todo este ejército. Los pertrechos de este ejército llegaban a la playa y yo puedo ver de alguna manera cómo el pueblo va maravillándose, cómo el pueblo es testigo del milagro del Señor a través de 3 días, como vamos a ver en el relato. Estas son las aguas de Mara. Esta parte es las aguas de Mara y de Elim. Y este ejército marcha durante 3 días. Dice, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto, pero en esta ocasión era sin hallar agua. Los israelitas marchaban durante 3 días. Los mensajes a su mente yo creo que eran diferentes. Por momentos ellos podían comprobar el poder de Dios cuando los pertrechos de los egipcios salían de las aguas
las olas las arrastraban hacia la orilla y ellos podían fijarse en todos los pertrechos de este ejército. Algunos de los cuerpos flotaban en la superficie en estado de putrefacción y ellos eran testigos de la derrota de los egipcios. Y caminaban durante un día, caminaron durante el segundo día recibiendo los mismos mensajes de parte de Dios, pero por otro lado estaban caminando en un desierto. Y yo me puse a pensar las escenas que ellos estaban transitando. Y yo te puedo decir que en ocasiones los mismos mensajes podemos recibir tú y yo en este tiempo. Por un lado, podamos nosotros ser testigos del poder de Dios. Podemos nosotros tener recuerdos de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Así como ellos estaban viendo los pertrechos en las playas que ellos venían transitando. Pero por otro lado también podemos de alguna manera estar teniendo necesidad durante esta cuarentena que tenemos del COVID-19. Y son mensajes que en algunas ocasiones atraviesan nuestra mente, mensajes de nuestras victorias, de nuestros éxitos anteriores, mensajes de los milagros que Dios ha cumplido con nosotros en nuestras vidas, pero también mensajes de necesidad que en esta ocasión nosotros llegamos a tener. El tránsito durante estos 3 días de este pueblo por el desierto se parece mucho a la cuarentena que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Cuántos de los que me están escuchando recuerdan lo que Dios ha hecho con sus vidas? ¿Cuántos de los que me están escuchando saben que Dios ha hecho cosas poderosas en sus vidas? ¿Recuerdan aquellos días gloriosos en los que era fácil cantar, fuera fácil adorar al Señor? Porque tenías un buen empleo, porque contabas mucho dinero en tus manos, porque tus hijos gozaban de comodidades, porque podías pasear, podías tomar ciertos lujos en tu vida. Y probablemente este tiempo sea como el tiempo que los israelitas tuvieron frente al Mar Rojo cuando estaba ahogando a sus enemigos. Pensabas que Dios era un Dios de éxito solamente y de abundancia todo el tiempo. Nunca pensaste que podrías tener que caminar como en un desierto. Ellos caminaron sin encontrar agua. 1 día, 2 días, 3 días. Sin embargo, déjame decirte algo. Dios es el mismo en nuestras victorias y Dios es el mismo en medio de nuestras necesidades. Dios no ha cambiado. Quizá nuestras situaciones sean diferentes, pero Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha sido fiel, aún en medio de nuestras necesidades. Aunque caminemos ahora en un desierto, podemos levantarnos y decir: Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso. Ese pueblo venía consumiéndose el agua que tenía. Probablemente empezaban ya a llorar los niños de sed y el ganado bramaba por tener sed también. Venía en el desierto desesperado. Y por fin llegan a este lugar de Mara. Te traje otra vez el mapa. Ahí está el cruce en la línea negra punteada donde los israelitas pasaron el Mar Rojo y descendieron sobre el desierto de Shur un tramo, pero entraron a otro desierto que era el desierto de Tam y llegaron entonces a Mara. Cuando llegaron y vieron este oasis a lo lejos, pensaron: por fin está el agua. Pero llegaron a Mara, un lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Esa era la pregunta de este pueblo.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido una esperanza fallida? Pensamos que vamos a salir ya, pero se nos ha dicho que no, que se prolonga la cuarentena y que se prolonga de alguna manera la parálisis económica, las empresas cerradas, los negocios sin poder abrir y nosotros de alguna manera sufriendo la desesperanza de la escasez. Pensamos que ya alcanzamos el límite de nuestro aguante y sucede que se ha prolongado y prolongado más el tiempo y probablemente estemos también diciendo como esta población, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? Lo mismo sucedió con este pueblo. Encontré mucha similitud entre lo que estamos viviendo y lo que ellos estaban pasando en este momento. Y bueno, recordé la promesa que tiene nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, por boca de nuestro Señor Jesucristo, se escribió este versículo. Son palabras de Él. Mateo 6, 31 y 32 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes, ¿qué dice ahí? Las necesitan. Me llenó de regocijo saber que nuestro Señor Jesucristo sabe de nuestras necesidades. Y doy gracias a Dios por ello. Ahí están entonces. De momento Moisés se retira a orar. Moisés clamó a Jehová, dice, y Jehová le mostró un árbol, dice la Reina Valera 60, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio entonces estatutos, ordenanzas, y los probó en ese lugar. Este versículo es más profundo de lo que nosotros creemos. Y tiene la primera frase, dice, Moisés clamó a Jehová. Y bueno, Moisés se humilló ante el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El versículo de 1 de Pedro capítulo 5, 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando tengamos nosotros necesidad, cuando tengamos algún apuro, algún aprieto que consume nuestras energías, nuestra fe, nuestra paz, entonces debemos de humillarnos ante el Señor, como dice este versículo, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Y el versículo dice también, depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de nosotros. Esto es algo que Moisés sabía y él fue y lo hizo. Y bueno, el versículo que nosotros leímos también dice que cuando Moisés estaba clamando a Dios, Dios le mostró un árbol, ¿sí?, que endulzó las aguas de Mara, endulzó las aguas amargas. Y ese árbol, de alguna manera también nosotros debemos de entender que es una lección para nosotros en el mundo actual. Mostraba ese árbol, mostraba indirectamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este árbol un tipo de la cruz de Cristo que nos endulza la amargura de las aflicciones y nos capacita para gozar en las tribulaciones. Eso es lo que simboliza este hecho que ellos vivieron. Ellos vieron cómo Moisés, al arrojar este árbol sobre las aguas amargas, estas aguas se tornaron en aguas dulces. Y para nosotros, las amarguras de la vida, las amarguras de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, las podemos llevar a los pies de la cruz de Cristo. Ahí nosotros podemos de alguna manera encontrar el refugio y la paz de nuestras almas. Ellos encontraron este remedio en ese árbol y nosotros encontraremos refugio en la paz de nuestro Señor Jesucristo. El árbol simboliza la cruz. Dice 1 de Pedro 2:24, dice,
Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Nuestro Señor Jesucristo dará paz a nuestras almas, yendo a los pies de la cruz del Señor. Sigue el cántico de Moisés, ¿verdad? Perdón, sigue este capítulo que contiene el cántico de Moisés. Y ahora está el Señor, déjame decirte algo, una vez satisfecha la sed del pueblo de Israel, este capítulo que contiene el cántico de Moisés, nuevamente contiene otras enseñanzas para nosotros. Este capítulo es amplio en enseñanza, como lo vamos a ver. Dios entonces empieza a decirle al pueblo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, les da unas promesas extraordinarias. Dice: no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que devuelve la salud a ustedes. Qué tremendo versículo. Para mí fue hermoso escucharlo en este tiempo. Ese pueblo, después de que ha satisfecho su fe, entonces es capaz de recibir las enseñanzas y las ordenanzas de parte del Señor. Esto es algo importante para nosotros en esta época. Podemos decir muchas cosas de este pasaje, de estos versículos. No, Dios no va a poder enseñarte a ti sus enseñanzas y sus mandamientos si antes no sacas la amargura de tu corazón. Estuve pensando en esto. Dios primero sana el agua ahí en Mara. Dios le quita la amargura a esa agua y la vuelve dulce. Y una vez que ellos han probado el agua dulce, una vez que la amargura ha pasado, ellos pueden disfrutar el agua y saciar su sed. Y es necesario que nosotros en este tiempo abandonemos la amargura de nuestras vidas a través de la cruz de Cristo, para que podamos entonces recibir las enseñanzas del Señor. Acuérdate bien que este pueblo venía de la esclavitud, ¿sí? Y esto es muy importante. Este pueblo era un pueblo que venía amargado. Había sido azotado por siglos. Ellos no conocían la alegría. Ellos lo único que sabían era que eran esclavos y que sus hijos iban a ser esclavos y que ellos habían tenido un padre esclavo, un abuelo esclavo, un bisabuelo y un tatarabuelo esclavo, y que no había otra cosa más para sus vidas más que la esclavitud. La amargura en ellos era lo más común. Entonces Dios necesita sacar la amargura de sus corazones. Necesitan olvidar la amargura que ellos tenían. Y tú también necesitas olvidar la amargura que tengas en tu corazón. Probablemente en estos días estás en contra del gobierno, estás en contra de las empresas, estás en contra de las medidas que se han tomado, estás en contra de Dios mismo y estés preguntándote por qué Dios permite esta plaga, esta pandemia. Muchos de nosotros podemos decir: nunca me había tocado algo así. Y el corazón está lleno de amargura. Pero hay otras amarguras en las que de alguna manera no podemos echarle la culpa a lo demás, a lo que está afuera, sino hay amarguras en tu corazón, amarguras dentro de ti. Alguna persona que tú no has perdonado, a tu jefe que no has perdonado a tu padre, a tu madre,
a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, hay amargura en el corazón. Y es necesario que tú recurras a la cruz de Cristo y deposites todo eso que tú no puedes llevar. El Señor Jesucristo puede cambiar tu amargura en una dulzura. Puedes depositar sobre Él toda tu ansiedad, como dicen los versículos que leímos. El pueblo no podía recibir más mientras Dios no quitase su amargura. Esta es la enseñanza que tiene este éxodo. Estos 40 años que el pueblo tuvo en el desierto sirvieron precisamente para ello. Entonces Dios les dijo: yo soy el Señor su Dios. Como recalcándoles: acuérdense de lo que acaba de pasar hace 3 días, cuando yo abrí el mar rojo. ¿Sí? Yo soy el mismo, yo soy el Señor su Dios. Y si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes, aquí hay una condición: si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve, ¿qué dice ahí? La salud. Esta es una gran noticia para nosotros como cristianos. Esta es una gran noticia para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, creo, en este tiempo el Señor también tiene la misma promesa. Si tú cumples sus leyes y sus mandamientos, ninguna de las enfermedades que nosotros hemos visto en Egipto, que es el mundo, ninguna de esas enfermedades tocará nuestras vidas a nosotros. Y dice el Señor: yo soy el Señor que devuelve tu salud. En el original dice: yo soy Jehová Rafa, que quiere decir yo soy Jehová tu sanador. Ese es uno de los nombres del Señor. Y bueno, las condiciones son cumplir sus leyes y sus mandamientos. Ellos ya habían sido libertados de la esclavitud de Egipto, pero no eran dueños de sí mismos, sino que debían considerarse como siervos de Dios, puesto que Él había soltado sus ataduras. Dice el Salmo 116, los versículos 16 al 18: yo Señor, dice, yo soy tu siervo, soy tu siervo tuyo, tu hijo fiel, decía David. Tú has roto mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. David sabía que había sido libertado de la persecución en ese momento de Saúl, pero él no se consideraba como dueño de su propia voluntad. Él consideraba quién le había dado la vida una vez más, y él se postraba ante el Señor y le decía: yo soy tu siervo. Lo mismo dice para nosotros Dios: tú no eres dueño de tu vida, yo soy el que te salvo, yo soy el que te sano, pero no te dejo a ti para ser independiente. Reconoce que yo soy tu Dios. Dice aquí el siguiente versículo: yo soy el Señor que te devuelve la salud. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti todas las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, le reservará para sus enemigos. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 15. Dios es el Señor nuestro Salvador. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es el Señor nuestro sanador también. Por fin llegan a otro oasis más después de estar en Mara. Y este oasis es Elim. Este oasis tenía, como dice este versículo, los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y entonces acamparon allí cerca del agua. El final del capítulo es este, y el final de nuestra meditación en este día es este también. Dios tiene preparado un oasis para ti. Dios no abandonó a su pueblo.
Dios cantó a la orilla del Mar Rojo, viendo cómo los egipcios y cómo Faraón se hundía. Pero necesita que tú sigas cantando las glorias del Señor. Que tu corazón se llene de dulzura y de amor hacia el Señor. Cántale en medio de la necesidad. Cántale en medio del apremio. Dios es un Dios real que escucha tu voz. Y yo creo que es necesario que lo exaltemos. Recuerda sus glorias. Recuerda todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios tiene preparado un oasis, como lo preparó al fin de este capítulo para este pueblo. Había pasado por Mara, donde había aguas amargas, pero acuérdate, Dios las endulzó. Y después, en el peregrinaje, el siguiente paraje es Elim, en donde encuentran, como dice este versículo, 70 palmeras y 12 manantiales. Podría yo decir, un manantial para cada una de las tribus que estaban viajando. Dios es un Dios de abundancia que tiene un buen mensaje para ti en este día. Dios no nos va a dejar en esta cuarentena. Quizás estemos pasando por Mara y necesitamos ver la cruz de Cristo para dejar toda nuestra amargura, recibir sus enseñanzas y de alguna manera entonces recibiremos la promesa de que Dios va a estar con nosotros, nos va a bendecir, nos va a sanar, porque Jehová, el Señor, es Jehová Rafa. Que Dios te bendiga. Quisiera tener contigo un momento de oración al final. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra. Quizá hemos tenido necesidades, Señor, en este tiempo. Y nuestro corazón ha sido tentado a refugiarnos en la amargura, en el reclamo, en el reproche, Señor. Pero, Señor, te rogamos en este día, cambia nuestra amargura. A los pies de la cruz de Cristo te pedimos, cambia todas nuestras penas y nuestras aflicciones. Sabemos que tú moriste en esta cruz para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que pone a prueba a su pueblo, pero jamás nos dejará, Señor, en la amargura. Señor, gracias porque tienes preparado un oasis mejor para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos de aquí 8 días, domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.